vamos a estar considerando un encuentro con Cristo, ¿ok? Para que vamos viendo esta linda historia y leamos, por favor, lo que dice la palabra allí. En Lucas capítulo 5 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí comienza nuestra historia a orillas, como dice el versículo 1, a orillas del lago Genezaret, o otra manera de llamarlo por si acaso, el mar de Galilea, el mar de Galilea. Allí Jesús estaba predicando, véalo bien ahí, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Imagínense esa escena, Jesús predicando, Jesús dirigiendo la palabra, y la gente lo está buscando, la gente quiere oír el mensaje de Jesús, la gente quiere aprender del Hijo de Dios, y comienza a llegar, y comienza a llegar, y comienza a llegar más gente, a tal punto que la playa donde estaban, a orillas de ese mar, comenzó a llenarse. Y ya no cabía ni un alfiler. Jesús se dio cuenta que a orillas también de esa misma playa habían un grupo de pescadores. Habían unas barcas. Y los pescadores estaban en las tareas cotidianas, después de haber trabajado toda la noche, y estaban allí limpiando las redes, sacando la maleza, todo lo que podía, la suciedad que tenía en las redes, la alga y todas esas cosas que normalmente se hacen para prepararse para el otro día. La gente seguía llegando. Entonces nos dice el texto bíblico que Jesús le pidió, versículo 3, le rogó, dice allí, que apartase de tierra, y se subió a la barca, y allí, improvisándose un púlpito acuático, Jesús siguió predicándole a la multitud que se agolpaba y llegaba más y más. Por si acaso, este no es el primer encuentro de Jesús con Pedro, por si acaso. Ya hemos visto en otras oportunidades de que por lo menos ya esta es la segunda o la tercera vez que se encuentra con Pedro, así que por eso es que se conocen y por eso es que hay como un poquito de esta familiaridad. Ya Pedro había incluso ido con Jesús a Galilea en una oportunidad, pero ahora volvía a sus ocupaciones. Pedro volvía a su oficio, seguía trabajando en la pesca. ¿Ok? Eso es para proveer solamente el contexto de la historia donde vamos a estar hablando. Imagínate, tú estás trabajando ahí, ha sido un largo día de trabajo, Jesús llega, Jesús está predicando. Lo más probable es que Pedro tenga que haber estado escuchando el mensaje de Jesús. Lo más probable es que Pedro debe haber estado atento a las palabras de Jesús. Y Jesús enseñaba, versículo 3, desde la barca a la multitud. Pero cuando Jesús termina su mensaje para la multitud, no significa que ha terminado su mensaje para Pedro y para los que estaban en la barca. Y ahora Jesús le dice a Pedro, Jesús le dice a Simón, recuerde que el nombre verdadero de él es Simón, él se llama Simón, y Pedro es el apodo, el sobrenombre. Pedro significa piedra, ¿ok? Describiendo el carácter que él tenía. Por si acaso, es lo mismo que Pedro, que viene de la palabra griega, o lo mismo que la palabra Cefas, que es la palabra, en este caso, hebrea. Ese es el sobrenombre. Pero el nombre de él realmente era Simón. Por eso es que lo está llamando acá. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Y aquí comienza nuestro tema. Porque nota muy bien que Jesús se presenta en la vida de Pedro
Jesús se presenta en el trabajo de Pedro, Jesús se presenta en la vida de todos ellos allí en la playa, en la multitud, en la barca, en el mar. Y en ese momento Jesús hace un desafío. Ya vamos a hablar un poco de ese desafío, pero nota el desafío. Boga mar adentro, vamos mar adentro y echad vuestra red. Lo primero que tú tienes que saber, que cuando se trata de la pesca, sobre todo, bueno, en el primer siglo y ahora, cuando se trata de la pesca, Jesús está pidiendo algo totalmente irrisorio, totalmente imposible. Los pescadores normalmente, en ese tiempo como en estos tiempos, no pescan de día, porque los peces se esconden de día. No van a estar a disposición de las aves, las gaviotas, los pelícanos o lo que sea que sean los depredadores. Los peces se esconden, los peces salen de noche. Entonces, los pescadores saben que para poder cazar los peces o pescar, tienen que hacerlo de noche. Y Jesús le está pidiendo que lo haga de día. Qué raro, debe pensar Pedro. Y segundo, le dice, y vamos mar adentro. Cuando no se pesca mar adentro. Porque es más difícil, aunque usted no lo crea, es más difícil en mar adentro que la red pueda captar los peces porque le da más posibilidades de arrancar. Normalmente los peces se pescan en aguas menos profundas, donde la red puede captar totalmente el espacio y de esa manera los peces no pueden huir. Pero si es mar adentro, fácilmente los peces pueden arrancar. Entonces yo me imagino a Pedro preguntándose, Jesús como pescador, la verdad es que es buen predicador, ¿cierto? Parece que como que no sabe mucho de pesca, me está pidiendo que vamos de día cuando se pesca de noche y que vamos mar adentro cuando se pesca por la orillita. Como que Jesús parece que sabe harto de la ley, pero parece que no sabe mucho de lo que es pescar. ¿Cierto? ¿Cómo? Y miren esto. Porque si tú lo piensas muy bien, lo que está haciendo Jesús en este momento es dar un desafío. ¿Qué pasaría si Jesús te pide que hagas algo que tú sabes que no va a resultar? O que tu experiencia te dice, piensa en Pedro. Pedro está pensando en este momento, mi experiencia de pescador me dice, yo toda la vida lo he hecho de esta manera y de esta forma es lo que... Yo me imagino la risotá después de los pescadores que estaban al lado. Que Pedro, que trabajó toda la noche, recuerda que Pedro lo va a decir, versículo 5. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, Pedro hizo su trabajo. Pedro estaba enfocado en la pesca. Pedro trabajó toda la noche. Pedro estaba cansado. ¿Te has sentido de esa manera? Cansado. Fíjate muy bien que la historia de Pedro en este pasaje nos muestra de que él lo intentó a su manera, lo intentó como sabía, lo intentó de acuerdo a su experiencia, lo intentó de acuerdo a su capacitación, pero no logró nada. Pedro no logró nada. Pedro está diciendo y mostrando la frustración del materialista de hoy en día, del mundano de hoy en día, del que lo intenta con su propia fuerza hoy en día. Señor, mira, lo he intentado con mi propia fuerza y no pasó nada. Lo intenté y lo intenté y lo intenté y no funciona. Lo intenté a mi manera y no funciona. Lo intenté como me dice el manual y no funciona. ¿Has estado ahí? ¿Has estado en esa posición como estuvo Pedro? Es un desafío para Pedro. Jesús está llegando a su vida y le está pidiendo a Pedro que haga las cosas como lo ha hecho totalmente diferente toda su vida. Totalmente diferente como lo ha hecho toda su vida. ¿Has estado ahí como Pedro? En la frustración de vamos a lanzar de nuevo la red. Toda la noche, trabajando, sacó la red, nada. Vamos a volver de nuevo a tirar la red. Tirar la red nuevamente. Vamos a trabajar y no sale nada. Vamos a tirar la red ahora, vamos a ir para allá. Tiramos la red para allá y no sale nada. ¿Has estado en esa frustración? ¿Ha estado usted intentándolo y no encontrar el resultado esperado? Y ahora llega Jesús y me está pidiendo que lo intente de la manera menos improbable, de la manera más ridícula, de la manera imposible. ¿Qué haría usted? ¿Lo hubiese dicho lo mismo a Jesús? Lo más probable que sí, ¿cierto? Jesús, lo he intentado. Jesús, estuve trabajando toda la noche. Jesús, yo de quedado no me he quedado.
Yo estoy haciéndolo, estoy intentándolo, estoy esforzándome, estoy trabajando. ¿Cuántos de nosotros no hemos tratado con nuestras propias fuerzas de hacer las cosas, incluso de buscar a Dios, incluso de tratar de servir a Dios, incluso de estar en la iglesia? ¿O cuántas cosas hemos hecho hoy en día por nuestras propias fuerzas? Pero al final muchas veces nos pasa como Pedro. Fracasamos, no conseguimos que la red se llene, vivimos como Pedro, con redes vacías. O digámoslo de otra manera, con corazones vacíos, con vidas vacías, vidas sin propósito. Porque lo intentamos de acuerdo a lo que nos dicen, porque lo intentamos de acuerdo a lo que pensamos, porque lo intentamos de acuerdo a mi experiencia, a mi capacidad, a mi sabiduría. Pero nos olvidamos de que hay otra forma. Nos olvidamos de que hay otra manera. Me gusta el corazón de Pedro porque hay una clave allí en versículo 5. Cuando tú lo miras muy bien, mi hermano, cuando tú lo miras muy bien allí en versículo 5, la frustración de Pedro, sí, lo manifiesta así. Pedro es honesto: Señor, he trabajado, Señor, me he esforzado, Señor, hice lo que tenía que hacer. Sí, trabajé toda la noche y nada hemos pescado, pero nota muy bien la clave, versículo 5. ¿Cuál es la clave en el versículo? Aunque Pedro sabía que no le había funcionado su manera, aunque Pedro sabía que Jesús le estaba pidiendo algo que no iba a funcionar, que la pesca decía que no funcionaba, Pedro tenía algo que nos hace entender por qué realmente Jesús eligió a Pedro. Y por qué realmente Pedro fue quien es. Porque si tú te fijas muy bien, aunque Pedro lo había intentado, recuerde, Pedro un hombre bruto, Pedro un hombre sin letra, Pedro un hombre sin educación, Pedro no sabe las cosas, Pedro es un trabajador, toda su vida ha estado metido en redes y peces y ha estado metido en esa clase de vida. Pero aún así Pedro tenía algo que yo creo que le hace falta a cada uno de nosotros. Porque si tú te fijas muy bien, Pedro dijo: más en tu palabra. O sea, si tú me lo pides, si es tu voluntad, yo lo voy a hacer a tu manera. Es ridículo. Porque uno diría, eso nomás. No, Pedro va a tener que tomar las redes, volver a echar las redes, va a tener que volver a tomar los remos y va a tener que volver después de haber trabajando toda la noche. Tiene que volver al mar. Tiene que haber estado trasnochado, tiene que haber estado soñoliento, tiene que haber estado cansado, mojado, con hambre, lo más probable. Para que tú entiendas la carga emotiva que tiene que haber involucrado esa decisión. No fue más solamente que Pedro dijo: déjame ir a mi casa, descanso un ratito, me baño, me cambio de ropa y de ahí vamos. Y de ahí vemos cómo vamos. No, Pedro tomó la decisión porque en Pedro hay algo diferente. Porque Pedro quiere obedecer a Jesús. Más en tu palabra, dice el versículo 5, echaré la red. Estoy dispuesto a intentarlo nuevamente por ti. Estoy dispuesto a intentarlo como tú quieres. Estoy dispuesto a intentarlo, pero ya no a mi manera, sino a tu manera. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decir lo mismo? ¿Estaría usted dispuesto a decir eso? ¿Estaría usted dispuesto a decirle a Jesús: me he cansado de intentarlo a mi manera, quiero intentarlo ahora a tu manera? Me aburrí de fracasar, me aburrí de equivocarme, me aburrí de tomar decisiones equivocadas y sentirme culpable. Ya no quiero intentarlo más yo a mi manera. Quiero intentarlo a tu manera. Más en tu palabra echaré la red. Si tú me lo pides, yo lo hago. ¿Estaríamos dispuestos a hacer eso, mis queridos hermanos? ¿A intentarlo a la manera de Jesús? Aunque todas las posibilidades me digan que no funciona. Aunque todas las posibilidades me digan de que voy a fracasar. Aunque todas las posibilidades me digan que no es posible. Tienen que haberse reído los que estaban ahí. Pedro, mira, va a pescar de nuevo. Mira, se va con el predicador a pescar. Tienen que haberse reído de Pedro. Pedro, recuerda que nadie sale de día a pescar. Pedro, ¿a dónde va? Hay aguas profundas y los peces están por acá. Ahí Pedro tiene que ir. Más en tu palabra echaré la red. Hay algo en Pedro que nos hace falta a cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que nos hace falta? Obedecer. Obedecer sin replicar. Obedecer sin cuestionar. Obedecer sin dudar. Aunque Pedro sabe todo lo que implica esta decisión, Pedro se sujeta completamente a Cristo. Y si Él me lo pide, yo lo voy a hacer. Y aunque suene ridículo y tonto, yo lo voy a hacer. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir
hacia lo ridículo y tonto, solamente por seguir a Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a ir en contra de la corriente? Pedro está remando contra la corriente, solamente por seguir una orden de Jesús. Ese es el corazón de Pedro. Y si tú te fijas muy bien, versículo 6 comienza diciéndonos, y habiéndolo hecho, y lo hizo. No es solamente que lo dijo, no es solamente de que lo manifestó, porque la gente se está especializando en decir cosas y no hacer nada. La gente se está especializando en no, si yo amo a Dios, no, si Dios es lo más importante, no, si yo tengo fe en Dios, no, si el Señor está conmigo, no, si yo quiero buscar la voluntad de Dios, no, si yo quiero obedecer a Él. Nos estamos especializando en decir cosas, pero cuando llegue el momento de hacerla, no la hacemos. Pedro no era así. Pedro era un hombre de palabra, pero también Pedro era un hombre de decisión. Pedro era un hombre que decía las cosas, pero Pedro también era un hombre que hacía las cosas. Y si tú lo miras muy bien allí, cuando pasa del versículo 6, y habiéndolo hecho, inmediatamente nos dice, y encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. ¿Qué significa esto? Dios siempre ha premiado, como Dios premia la fe obediente. Entonces, en ese mismo momento se provocó un milagro. Y en ese lago que en ese momento trabajó y intentó, no había peces. De repente, de manera espontánea, ¡pum! Algo pasó y empezaron a surgir peces y peces. Un milagro de creación, un milagro de multiplicación. Y en ese mismo momento, la red comenzó a llenarse. La red, dice allí, versículo 6, encerraron y comenzaron a captar y capturar gran cantidad de peces. Era tal la cantidad de peces que comenzaron a hacerle señas. Chiquillos, vengan, vengan. Comenzaron a esos mismos que estaban tal vez riéndose, a esos mismos que tal vez estuvieron meneando en la cabeza, a esos mismos que tal vez no entendían la decisión de Pedro. Tuvo que hacerle señas a un grupo de pescadores cercanos. Allí estaba Jacobo y Juan, los hermanos, los hijos de Zebedeo, los que van a ser apóstoles después. Y en ese momento llegan también las barcas. Y nótalo bien porque dice el versículo 7, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y ahí llegaron, y entre las dos barcas, entre todos estos trabajadores y pescadores, en ese momento, la red apenas, las barcas casi hundiéndose, apenas con las pocas fuerzas que tenían, lograron llevar estas barquitas, estos botes, a la orilla, al borde del colapso, pero llenas del milagro de Jesús, llenas de los peces y la red que casi se rompía. Cuando Pedro comenzó a ver esto, hermano, y eso es lo que me fascina de Pedro, cuando Pedro vio esto, recuerda de que Jesús lo está visitando en su hábitat. Jesús está yendo allá mismo donde vive Pedro. Jesús está viendo, en este caso Pedro está viendo a Jesús en su magnificencia, porque está viendo de que lo está afectando en su fuente de trabajo. Si tú lo miras muy bien, cuando Pedro vio esto, porque dice allí, versículo 8, viendo esto Simón Pedro, cuando vio el milagro, algo pasó en Pedro. Y desde ese momento, Pedro miró a Jesús y nunca más lo vio, como lo había visto antes. Y Pedro se vio a sí mismo, en ese mismo momento, Pedro se vio a sí mismo y nunca más se vio como se había visto antes. Dice versículo 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor. Antes para Pedro solamente Jesús era un maestro. Era solo un maestro. Era solo un profeta. Desde ahora en adelante para Jesús, para Pedro, Jesús va a ser su Señor. Su Señor. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando Pedro vio este milagro, cuando Pedro vio la multiplicación de los peces, cuando Pedro vio la red vacía, en ese momento Pedro cayó maravillado del poder de Jesús. En ese mismo momento entendió quién estaba en control de todas las cosas. En ese mismo momento lo confesó como su Señor. En ese mismo momento comenzó a verse a sí mismo. ¿Cómo es posible de que Dios me venga a visitar a mí? ¿Cómo es posible de que yo soy un fracasado? Lo he intentado y no he logrado nada.
soy una persona pecadora, soy una persona que falla constantemente, soy una persona inconstante, soy una persona indigna. Y que el Señor venga a mi propia barca, que el Señor venga a mi propia vida y me venga a buscar de esa manera. Pedro se sintió indigno. No, Señor, apártate de mí, yo no soy digno. Pedro comenzó a verse a sí mismo. Pedro vio a Jesús. Y al ver a Jesús, en ese mismo momento se vio a sí mismo. Él no era digno de estar en ese lugar. Él ni siquiera era digno de que Jesús visitara su barca. Ni siquiera era digno de que le mostrara su poder a través de este milagro. En ese momento lo único que Pedro pudo hacer es caer de rodillas ante Jesús y solamente confesarle: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Se sintió indigno de estar delante de Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos indignos de estar delante de Jesús? ¿Cuántos de nosotros sentimos que es un privilegio y una gran oportunidad el estar delante de Jesús? A veces la gente piensa que le está haciendo un favor a Jesús por servirle. O piensa de que Dios tiene que hacerle una reverencia porque hace cosas espirituales. Si tú te fijas acá, Pedro, cuando entendió realmente quién era Jesús, cuando tú entiendes realmente quién es Jesús, lo único que tú puedes considerar es que es un privilegio, que tú eres un indigno de estar acá, que tú eres un indigno de servir a Cristo, que yo soy un indigno de poder servir al Señor, y en ese momento las cosas y la perspectiva cambian. En ese momento, por eso Pedro cayó de rodillas. Por eso Pedro no pudo expresar más que sincera adoración en ese momento, sincero respeto y sincera reverencia, porque entendía delante de quién estaba, pero sobre todo entendía quién era él. ¿Quién era él? Dice el verso 9, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ahí estaba Andrés, su hermano, ahí estaba Jacobo, hijo de Zebedeo, ahí estaba Juan, hijo de Zebedeo también. Y en ese momento, versículo 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, verso 10, no temas. Mira versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Versículo 10. No temas. Algo está pasando en el corazón de Pedro. Cuando Pedro está viendo a Jesús, cuando Pedro se está viendo a sí mismo, cuando él está cayendo de rodillas, el sentimiento que está motivando esta relación es el temor. Y Jesús quiere tranquilizar los temores de Pedro. Jesús quiere lidiar con los fracasos de Pedro, pero también Jesús quiere lidiar con los temores de Pedro. No temas. ¿Usted sabe cuántas veces aparece esa palabra en la Biblia? Se dice que más de 300 veces, algunos han dicho 365 veces, Dios en la palabra dice no temas. Y si Dios está diciendo no temas tantas veces, eso significa que lo está diciendo en serio. Eso significa que eso es importante, si lo está repitiendo más de 300 veces. ¿Y por qué Jesús lo repite más de 300 veces? O Dios lo dice en su palabra más de 300 veces. Porque Jesús sabe que vivimos llenos de temores. Porque Jesús sabe de que somos débiles y sentimos miedo. Tenemos miedo a la vida, tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a la oscuridad, tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a enfermarnos, tenemos miedo. La gente hoy día vive llena de temores. Y por consecuencia, la gente por tener temor se aleja de Jesús. O se aleja de Dios. No temas. Pedro siente miedo. Pedro está viendo a Jesús en su real magnitud y algo está pasando en él. Pero si tú te fijas muy bien allí, después de tranquilizar los temores de Pedro, Jesús le da una misión. Porque todos aquellos que tuvieron un encuentro con Cristo, eso es lo que me maravilla y me fascina, todos los que tuvieron un encuentro con Cristo no pueden seguir siendo la misma persona. No pueden. Algo tiene que pasar en su vida. Porque le dice versículo 10, desde ahora serás pescador de hombre. Yo no quiero más
que te preocupes de la pesca, de la lancha, de la red. Ya no quiero más que estés enfocado en el bote y en los peces. Desde ahora quiero que te enfoques en pescar, en salvar hombres. ¿Qué vemos aquí? Una reorientación en su visión, una reorientación en su enfoque. Jesús le está invitando ahora a Pedro a ser una persona diferente. Todos los que han tenido un encuentro con Cristo no pueden. El que se subió, Jesús se subió a la barca y Pedro era un pescador, Jesús se bajó de la barca y ahora Pedro era un pescador de hombres. No puede seguir siendo la misma persona delante de Jesús. No puede. No puedes pensar que Jesús se va a adaptar a tu vida. No puedes pensar que Dios se tiene que acomodar a tus prioridades. No puedes pensar de que Dios se acomoda a tus planes, a tus sueños, a la manera como tú tienes de vivir o de enfrentar. Es que yo soy así. Jesús no va a decir, no, tú no eres así. Tú tienes que ser como yo quiero que seas. Tú tienes que hacer las cosas a mi manera, no a la manera tuya. Porque la manera tuya fracasó. Por algo Jesús llegó a nuestra vida. Porque la manera tuya y la manera mía no funcionan. Porque la manera mía es la que intentamos y la intentamos con la fuerza material y tenemos que entenderlo. Hemos fracasado delante de Dios. Ninguno de nosotros puede alcanzar la salvación sin Cristo. Ninguno de nosotros puede vivir una vida correcta y cristiana y que nos lleve al cielo sin Cristo. Y tenemos que reconocer el fracaso de nuestra vida, como Pedro tuvo que reconocer el fracaso de haberlo intentado y no haber alcanzado nada. Pero todos aquellos que conocemos a Cristo y nos hemos entregado a Cristo, entendemos que desde ahora en adelante tenemos que ser la persona que Cristo quiera y no la persona que quiero ser yo. Y no la persona que quiero ser yo. Eso es ser demasiado soberbio. No, es que yo quiero hacer esto. ¿En serio? ¿Y si Dios no quiere? ¿Te cuesta pensar eso? ¿Y si Dios no quiere? O digámoslo de otra manera, ¿quién eres tú o quién soy yo para decir que quiero hacer algo y Dios quiere hacer una cosa diferente? Imagínense, Pedro lo hubiera dicho como pensamos nosotros. No es que yo quiero seguir pescando peces. Lo que pasa es, ¿cómo va a comer mi familia? ¿Y qué va a pasar con mi señora? ¿Y qué va a pasar con mi hijo? No, pues Jesús. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora lo harás a mi manera. Desde ahora te daré un nuevo propósito y un nuevo sentido a tu vida. Y dice versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, dice allí, versículo 11, le siguieron. Y en ese mismo momento, Pedro dejó todo de lado. Allí quedaron los peces, la mejor pesca de su vida. Allí quedó la red llena de peces. Allí quedó la barca. Allí quedó su seguridad económica, su seguridad financiera. Allí quedó su familia. Allí quedó todo lo que tal vez él dijo en algún momento amar. Ahora Pedro se iba con Jesús a cumplir la misión de Cristo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejarlo todo por Jesús? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar nuestras comodidades por Jesús? A dejar nuestros planes por Jesús, a dejar nuestros sueños por Jesús, a dejar nuestras excusas por Jesús. Si tú te fijas, la gente hoy día cuestiona ¿por qué yo tengo que dejar todo por Jesús? ¿Y sabe lo que Jesús te diría? Porque yo un día fui a la cruz y lo dejé todo por ti. Yo un día fui a la cruz y puse mi espalda para que la masacraran, para que tú estuvieses ahora conmigo. Y puse mis manos y mis pies para que los traspasaran y los hobradaran. Y puse mi cabeza para una corona de espinas. Y puse mi costado para que la lanza lo traspasara y me reventara el corazón. Hice todas esas cosas porque creía que valía la pena darlo todo por ti. ¿Cómo nosotros nos vamos a dejarlo todo por Jesús? Si Él lo dejó todo por nosotros. Jesús nunca nos va a pedir algo que Él no haya estado dispuesto a hacer primero. Jesús nunca te va a pedir que tú hagas algo de que Él no te lo haya mostrado a través de su propia vida. Por eso Jesús no puede entender las excusas de la gente, porque Jesús nunca puso una excusa para poder hacer las cosas que hizo. Dejándolo todo. Ahí está Pedro, quiere seguir a Jesús. Para seguir a Jesús a veces hay que dejarlo todo, hermano. En ese momento la decisión era así de fuerte. A lo mejor en esta vida hay otras cosas que también nos amarran y nos aferran que tenemos que dejar. El pecado, tal vez, las excusas, los problemas, las dificultades. ¿Cuántas cosas hoy en día no tenemos que rendir a Cristo? Mi ego, mi orgullo, mi soberbia. ¿Cuántas cosas hoy en día no debemos rendir a Jesús? Dejándolo todo. ¿Qué estás dispuesto a dejar por Cristo? Es la pregunta correcta. Tus temores, tus afanes, tus angustias, tus ansiedades.
¿Qué estás dispuesto a dejar por ti? Dejándolo todo, le siguieron. Hay algunas cosas que debemos puntualizar para finalizar esta historia. Nota muy bien que hay varias cosas que me llaman poderosísimamente la atención en este lindo pasaje. Número uno, si tú miras muy bien allí, en el versículo 1, vemos el hambre de la gente por la palabra de Dios. Cuando Jesús predicaba la palabra, o cuando la palabra de Dios era expuesta, la gente se reunía por miles. Todos querían escuchar a Jesús, todos querían escuchar la palabra de Jesús. Hoy día uno tiene que andar con una escopeta para que la gente vaya a un estudio o haga un estudio. Pensar de que la gente tenga disciplina para estudiar solo y tenga un encuentro personal con Jesús, más difícil aún. Pero si usted se fija muy bien, la gente se agolpaba en grandes multitudes para escuchar a Jesús. ¿Cuánta hambre la gente tenía de la palabra de Jesús? Y hoy en día, en cuánta sequía y escasez la gente vive en cuanto a la palabra de Jesús. Eso es una cosa importante. La segunda cosa importante, versículo 4. Nótalo muy bien el desafío de Jesús. Boga mar adentro y echad vuestras redes. Fíjese bien que ir mar adentro, en la mente de Pedro significaba una sola cosa: ir a aguas profundas, ir a lo desconocido, ir a lo improbable, ir a lo que yo no conozco, a lo que yo no sé. Yo nunca he pescado en aguas profundas, yo pesco como se pesca normalmente. Y para el cristiano, ¿qué significaría? ¿Cuál sería la aplicación para nosotros hoy en día? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ir a aguas más profundas por Jesús? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a intentarlo a la manera de Jesús? Ir a aguas profundas significa ir a una relación más profunda, ir a una cercanía más profunda, estar dispuesto a hacer cosas más profundas por Jesús. ¿Estarías dispuesto a ir a aguas profundas con Jesús? La gente se quedó en la orilla. ¿Recuerdan que aquí hay otro grupo que estaba ahí? Había un grupo de los de la orilla. ¿Cuánta gente hoy en día no se conforma a escuchar a Jesús desde la orilla nomás? Un cristianismo superficial, un cristianismo que lo quiere todo de Dios, pero un cristianismo que no le quiere dar nada a Dios. Un cristianismo de comodidad. Ahí está la gente en la orilla. Háblame aquí nomás Jesús, dale. Tírate nomás una predica, tírate otra buena, tírate otra buena. Pero están en la orilla. ¿O quieres ir a aguas más profundas con Jesús? ¿O quieres ir a una relación más profunda con Jesús? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso? Realmente. Si tú te fijas, Jesús es el mejor pescador, porque para poder ser un pescador de hombres, para pescar peces, el pescador tiene que adentrarse en el mar, tiene que ir con los implementos correctos y tiene que cazar a los peces en su propio hábitat. ¿O no es así? Así se cazan los peces, ¿no? Aquí está poniendo que le gusta pescar, ¿cierto? Desde la casa, desde la carretera, no hay que pescar nada. Para pescar hay que meterse. Para pescar hay que meterse al río, hay que mojarse, hay que involucrarse, hay que meterse en el terreno de ellos, hay que esperar, hay que ser paciente, hay que tirar y preparar la carnada. No se tira cualquier cosa, ¿cierto? No se tira cualquier cosa. ¿Por qué? Porque para pescar peces hay que buscar una estrategia. Si tú te fijas muy bien, Jesús está yendo a donde Pedro, Jesús está invitándolo a ir más adentro, Jesús lo está apartando de todo, Jesús le está mostrando su poder, Jesús está usando todas las herramientas para ahora cazar el alma, por decirlo de alguna manera, para poder pescar el alma de Pedro. Y Jesús le está mostrando cómo se hace. Porque si tú te fijas muy bien, para cazar las almas de las personas, tenemos que ir con ellos. No podemos hacerlo desde una oficina, no lo podemos hacer desde un púlpito. Hay que ir con la gente, hay que pasar tiempo con la gente, hay que involucrarse con las personas. Hay que ir y echar la red al mismo mar para que las almas puedan ser alcanzadas. La mayoría de nosotros quiere ser pescadores de hombres, pero no quiere hacer nada por las personas. Difícilmente la gente va a interiorizarse del mensaje de Jesús si no nos ve involucrados en sus propias vidas. O como lo dijo otra vez un predicador, hay gente tan pobre, hay predicadores tan pobres, o evangelistas tan pobres, o siervos tan pobres, que lo único que tienen para compartir es un mensaje, pero no sus propias vidas. Yo te digo lo que tenéis que hacer nomás, pero no me pidáis que me meta contigo. Imagínense si funcionaría así la estrategia. Un puro mensaje que entregarle a la gente. Pablo no lo veía así, Jesús no lo veía así. Él compartía la vida con la gente, compartía la mesa con la gente, compartía el tiempo con la gente, compartía la comunión con la gente. Si tú quieres ganar almas para Cristo, si tú quieres ser un pescador de hombres, tú tienes que pasar tiempo con la gente, tú tienes que involucrarte con la gente, tú tienes que visitar a la gente, tú tienes que estar ahí con ellos, tienes que ir a buscar los peces. Aislado y solo, apartado, no va a llegar nadie. No va a llegar nadie.
Es que a mí no me gusta compartir con la gente. Bueno, va a tener que modificar tu vida porque Jesús no te quiere así. Porque de esa manera no se gana nadie. De esa manera no se gana nadie. Pero a la manera de Jesús, más en tu palabra, echaré la red. Voy a hacerlo a tu manera y no a la mía. Y última cosa tan importante, si tú te fijas muy bien, el punto central de todo este pasaje que estamos hablando es uno y simple. A Jesús no le interesa, a Jesús no le interesa una red llena de peces, sino que tú seas un pescador de hombres. A Jesús no le interesa esa cosa. A Jesús no le importó los peces. ¿Usted cree que Jesús le dijo, mira, cuenta los peces, vamos a venderlos, veamos qué hacemos después, y de ahí me seguí? Ahí quedó todo. ¿Qué va a pasar con su futuro? No lo sé. ¿Qué va a comer mañana Pedro? No lo sé. ¿Dónde vamos a dormir mañana Jesús? No lo sé. ¿Qué va a pasar con esto? No lo sé. A veces hay que tomar decisiones así. A Jesús lo único que le importa es que tú seas un pescador de hombres. A Jesús lo único que le importa es de que tú tomes un compromiso con Él, de que tú seas transformado por Él, de que tú caigas a sus pies y te comprometas con Él. Es lo único que le importa a Jesús. Es lo único que le importa a Dios en este pasaje. Para Jesús es más importante que tú te conviertas en un pescador de hombres, de que tú tengas una red llena de peces. Porque la mayoría de la gente hoy día lo único que se enfoca es querer tener su red llena de cosas. Y se olvida de cumplir la verdadera misión que Cristo nos ha dejado en este mundo. Amén.